Bienvenidos al podcast de Adolfo Céspedes, Perspectivas de las Fe. Hola, hola. Bueno, todavía no se ha conectado nadie, pero bueno, ya estamos aquí. Esperando que se conecten algunos de ustedes. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, se están avisando a más seguidores que se unan a tu video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ahí vamos. Me alegra mucho. Bien, aquí vamos. Teniendo conexión. Hola, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, saludos para todos y para todas. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Me ¿Cómo logras? estás? ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Sí, súper. Perfecto. Listo, yo también te escucho bien. Genial. Perfecto. Me veo como muy pálido, ¿no? Un poco. Vamos a darle un poco de bronceado aquí. Eso. Muy bien. Bueno, saludando a algunos que ahí que están conectando. Me alegra mucho tenerlos aquí. Se están sumando. Sí. Muy bien. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Indíquenos quiénes están por aquí. Queremos saludarlo, por favor. Ah, vaya. Llegó el profe Sebas. Sí. Habrá que ponerse serios. Está Flori, el cancionero, Metodistas Medellín, Maru Guzmán, Gama. Bueno, a Saludos todos. desde Argentina. Saludarlas. Hombre, qué bien. ¿Y qué tal Chile? Qué bonito. ¿Mucho frío ahora mismo? ¿O estás...? Sí, Bueno, lo que estás pasa es bastante que yo abrigado. estoy más al sur. Ah, ok. Yo estoy más al sur y es mucho frío esta semana. Perfecto. Bueno, aquí siempre hace calorcito, pero hoy de hecho está lloviendo bastante. Yo vivo al norte de Colombia, o sea, digamos, hace bastante calor. Pero bueno, hoy está el clima muy rico, ¿ya? Muy rico. Bueno, gente, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien desde sus casas. Gracias por conectarse a este en vivo. Bueno, desde Perspectivas creo que este es uno de los primeros en vivo desde la aplicación de Instagram y yo estoy muy contento de hacerlo contigo, Esteban. De verdad, gracias por aceptar este espacio y bueno, a todos ustedes también por conectarse y vernos y bueno, de verdad, estoy muy contento con ustedes. Bueno, no sé qué te parece a ti. Podemos iniciar ya, no sé, tú me indicas si estás... Sí, seguro. Sí, listo. Bueno, hemos planificado hablar acerca de desmitificar el texto bíblico, ¿cierto? O la Biblia. Creo que el título es bastante grande. De hecho, pero bueno, no. Muy pretencioso. Sí, pretencioso, bastante pretencioso. Pero bueno, creo que la intención no es mala, ¿ya? La intención no es mala. En la Biblia, pues, como todos sabemos, Se puso bueno este like. Cancionero, Amner, ¿cómo estás? Bueno, la Biblia es una literatura, ¿cierto? De hecho, yo considero que es un libro muy importante a nivel cultural, ¿ya? Es un libro muy importante, es una biblioteca. Eso es lo que tenemos frente a nuestro. Muy bien, y pues, bueno, que tenemos una biblioteca frente a nuestro y esa biblioteca está llena de mucha cultura. De hecho, la Biblia en sí es, digamos, es una visión, yo lo llamaría así, una visión histórica. Bueno, cuando me refiero a histórica, me refiero a es un punto de vista, es una perspectiva, ¿ya? Desde el pueblo de Israel
¿ya? Y bajo conceptos completamente religiosos, ¿cierto? De la historia de la humanidad, digámoslo así, ¿ya? Culturalmente hablando, porque uno puede observar ciertos elementos que hacen parte, digamos, históricamente de la cultura de Israel, ¿ya? De la cultura de Israel y de su relación, digamos, con Dios. ¿Ya? Yo me atrevería a decirlo así. Pero no deja de ser eso, ¿cierto? Un texto bíblico, una literatura que contiene ciertos elementos que muchas veces, digamos, suelen ser bastante difíciles de interpretar, ¿ya? Aunque digamos que muchas veces no nos parezca como fácil o algo por el estilo, pues a veces suele ser bastante complejo el texto bíblico y digamos que depende de muchos elementos, ¿ya? Leyeron a Bullman, bueno, no sé si vamos a mencionar como tal a Bullman, pero quiero decirles que, bueno, Bullman pensaba que, digamos que el texto bíblico y más que todos los evangelios era como una pequeña cebolla, ¿ya? Que digamos que para disfrutar de esa pequeña cebolla, pues tenías que quitarle todas esas pequeñas capas que posiblemente tenían. Y bueno, Bullman y Barth tenían ciertas diferencias frente a cómo se veían el texto. Y bueno, estaban todas esas cebollas, se quitaban todas esas, y luego al final, pues posiblemente encontrarías un núcleo, ¿ya? De ese texto bíblico. Pues eso es para mí la Biblia, no sé, muy bien, no sé qué, digamos, qué dice Esteban, pero digamos, si vamos a categorizar digamos, a conceptualizar qué es la Biblia, yo lo categorizaría así, o sea, lo conceptualizaría así. Para mí el concepto de la Biblia es no es cristiana, no es judía, es decir, no pertenece a una religión, ¿ya? Por más que los escrituristas, ¿cierto?, han querido adueñarse de ella, pues yo no podría decir que la Biblia es meramente de una religión, ya sea cristiana, ya sea judía, sino que es de toda la humanidad, ¿ya? Es un libro que toda la humanidad merece, ¿ya? Porque nos cuenta muchas cosas y muchos elementos que es necesario que sepamos, digámoslo así. No sé qué piensas tú, Esteban, sobre lo que estamos hablando. Te escucho con algunos problemas, no sé si es mi internet o el tuyo, pero la última parte te escuché un poco entrecortado. Okay. Bueno, no sé si tú me escuchas bien. Sí, yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Ya, perfecto. Por supuesto que el texto bíblico es algo muy, muy importante para, bueno, nosotros hablamos desde nuestra vereda, desde la fe cristiana, ¿cierto? No por nada nosotros consideramos que la Biblia es nuestro texto sagrado, ¿cierto? Que es palabra de Dios. Inmediatamente nos dan ganas de, después de decir estos términos, siempre agregar un pero o siempre poner una nota al pie de página, ¿cierto? ¿Qué es lo que realmente queremos decir con que sean textos sagrados o que sea palabra de Dios? Pero antes de ir entrando en esos detalles, me parece que es muy relevante que podamos acercarnos a los textos bíblicos desde una manera mucho menos dogmática, en el sentido de, o mucho menos manipulada, podríamos decir, para que cada uno pueda ir creciendo y profundizando en su fe, no desde los miedos, por ejemplo, no desde las manipulaciones, sino que desde la libertad, ¿ya? El cristianismo se supone que es una religión que promueve la libertad, que Cristo nos ha hecho libres. Sin embargo, la religión cristiana a lo largo de la historia ha esquivado muchas veces esa invitación del Evangelio a ser libres y ha promovido mayor, como muchas otras religiones. Entonces,
comprender los textos bíblicos me parece que es esencial, sobre todo por el impacto que tiene en el cristianismo, y no solamente en el cristianismo, sino que en nuestra sociedad occidental, en nuestro mundo tan cambiante, ¿cierto? Donde podemos comprender la identidad de ciertos grupos. No olvidemos que el cristianismo el mundo cristiano es cerca de 1/3 de la población mundial. Entonces esto nos podría permitir entender la identidad o la pertenencia de estos grupos. Nosotros también encontramos, por ejemplo, el texto bíblico en el arte, en la arquitectura también del mundo occidental. Por lo tanto, podríamos decir que la Biblia está muy presente en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y bueno, qué decir de a lo largo de la historia, la cantidad de atrocidades, de aciertos y de desaciertos que se han cometido en base a este texto bíblico, a este texto sagrado. Sin ir más lejos, ¿cierto? No olvidemos que se han promovido guerras, se ha promovido la esclavitud, por ejemplo, se ha promovido comportamientos misóginos, machistas, patriarcales, y dentro de la sociedad, en base al texto sagrado. Entonces, si queremos vivir, como decía recién, en la libertad que el Evangelio nos invita, es necesario tomar el texto bíblico y enfrentarlo de manera mucho más seria, mucho menos mitificada, por eso le habíamos puesto este título, ¿cierto? Y considerar todas las aristas que el texto nos tiene para ofrecer, que son inmensas, ¿cierto? Para que así podamos tener una comprensión de los textos mucho más apropiada y pertinente para nuestro día, para nuestra actualidad. Muy bien, Esteban. Sí, me gustó muchísimo ahora que tocaste el tema de, bueno, creo que yo introduje un poquito sobre el tema de qué es la Biblia y tú cierras magníficamente, creo que esa introducción que intentamos hacer con el tema de cómo se ha utilizado, ¿cierto? O cómo se ha instrumentalizado el texto bíblico a lo largo de la historia de la humanidad misma, que ha impugnado guerras, ha impugnado el machismo, el patriarcalismo y diferentes situaciones que de una u otra manera pues han generado cientos de muertes y cientos de víctimas que bueno, que el mismo texto bíblico, de hecho, desde esa interpretación, ¿cierto? Desde la interpretación digamos, de algunas personas, pues ha terminado masacrando, digamos, discriminando, en fin. Pero seguimos viendo actualmente en pleno siglo XXI, frente a, digamos, a toda la historia de la teología y toda la historia de la Biblia, ¿cierto? Seguimos viendo personas que nos siguen diciendo, pues el texto bíblico es inerrante, ¿cierto? El texto bíblico no tiene errores. Hay que cumplirlo a cabalidad, letra a letra, y bueno, y digamos que tienen todo un bagaje textual, ¿cierto? De ciertos textos bíblicos que sacan, no debemos cambiar letra ni palabra, nada, absolutamente. Y lo hacen, ¿cierto? Con el propósito de, digamos, de seguir manteniendo, digamos, lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia. ¿Ya? Uh-huh. Mi pregunta, ¿cierto? Es, ¿qué hacemos digamos, el texto bíblico de verdad es inerrante, no tiene errores? No. ¿Qué piensas tú? A ver. Vamos sin anestesia, dijimos, ¿cierto? Directo al grano. Sin anestesia. Bueno, esta idea de que la Biblia es un texto inerrante, que no contiene errores, y que no contiene errores no solamente en temas de fe, sino que en temas de historia, de ciencia, ¿cierto? Que es lo que sostienen estos sectores más fundamentalistas del cristianismo, basan su idea de que es un texto sin errores en que Dios es el autor de la Biblia. Y como Dios no se equivoca, por lo tanto, el texto no tiene errores. Y van mucho más allá,
porque tú sabes que si hay algo que caracteriza al fundamentalismo es su creatividad y es esa capacidad que tienen para hacer contorsiones teológicas para salir de una y meterse en otra y así sucesivamente. Entonces, claro, decir esto de que Dios es el autor es pasar por encima de los autores humanos de los textos bíblicos, ¿cierto? Y aquí entramos, ¿cierto?, en esta dimensión humana de la escritura, porque, como tú bien decías al inicio, los textos fueron escritos por personas, ¿cierto? Y el texto bíblico tiene una dimensión humana que es natural, como cualquier otro texto que es escrito por personas. Y nosotros, como creyentes, decimos que también el texto bíblico tiene una dimensión divina, pero eso nosotros lo decimos desde la fe. Eso no tiene podríamos decir, ninguna validez, por ejemplo, para el mundo académico no creyente, o no desde la religión, o no desde la fe. Pero lo que sí es innegable es que el texto bíblico tiene una dimensión humana. Y claro, para muchos religiosos, ellos niegan esa dimensión. Nosotros no lo negamos. Nosotros creemos que el texto bíblico tiene una dimensión humana y también divina. Y antes que alguien se pueda escandalizar, no olvidemos que Jesús mismo es así, tiene una dimensión humana y divina, es el verdadero hombre y el verdadero Dios. Entonces no debería ser tan voladero de cabezas esta idea. Entonces esta idea de que hay una dimensión humana no debiera entonces escandalizarse la gente de decir que el texto bíblico puede y tiene errores. Basta con que leamos la Biblia, ¿cierto? Y vamos a encontrar errores de datos, por ejemplo, en los evangelios encontramos contradicciones de ciertos lugares, de ciertos eventos que narran. Los 4 evangelios o los sinópticos, por ejemplo, pueden estar narrando un mismo hecho y cambian nombres, cambian lugares, y no nos damos cuenta porque en realidad o no leemos el texto bíblico, pero lo defendemos a muerte, o lo leemos muy a la ligera y no nos detenemos en estas cosas. Y ni hablar ya de los textos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Por ejemplo, los relatos del Génesis, que tienen todo un trasfondo cultural de la época en la cual fueron escritos, que nos hace entender que, por ejemplo, el relato de la creación no estamos leyendo cómo el mundo fue creado literalmente, sino que tiene otros propósitos. Entonces, obviamente que van a haber errores en ese sentido. Muy bien, sí, yo creo que, bueno, fíjate que, Esteban, que estaba pensando algo, ahora que planeamos este tema, es que la gente muchas veces no se ha dado cuenta de la misma pluralidad del texto bíblico, ¿ya? El texto bíblico es un texto plural, ¿ya? Es un texto plural, es decir, no contiene un solo autor. Y ese elemento de que no contiene un solo autor, pues ya nos dice que, pues bueno, que hay diferentes manos que, digamos, que de una otra manera, pues no le deja aparte su humanidad, ¿cierto? Sino que esa humanidad y ese contexto hace parte, digamos, del mismo texto, porque la persona escribe de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su propia humanidad, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a las ideas que se generaron justo en ese tiempo. Así que esa pluralidad es evidente en el mismo texto bíblico, ¿ya? Es evidente en el mismo texto bíblico. Y fíjate que lo pensaba precisamente porque dentro del mismo texto bíblico uno puede notar que, digamos, que hay gente que posiblemente tenía los recursos para generar los textos bíblicos, ¿cierto? Como tal, o sea, escribir era muy costoso en ese tiempo, ¿ya? Así que, digamos que una persona se prepara para escribir unos textos y compra las pieles, las cose, ¿cierto? Tiene todos los elementos naturales para poder escribir el texto y luego se sienta y escribe, pero muchos de esos textos fueron escritos, digamos, para legitimar como tal reinados, gobiernos. Es decir,
vemos en el texto que hay una literatura propia de esa, digamos, de esa élite, ¿ya? De esa élite. Y ahí mismo en el texto bíblico podemos notar, digamos, por debajo de, hay textos que, digamos, que hacen controversia, ¿ya? Que hacen controversia a lo ya establecido, a lo que posiblemente esa élite, en el mismo texto bíblico. Y notamos que posiblemente, bueno, según lo que pensaban algunos estudiosos, es que el texto, ¿cierto?, frente a lo que se escribía con esa élite y lo que escribían, digamos, las posiciones más marginales, ¿ya?, de aquella época, pues no borraban, ¿cierto?, lo que estas élites habían escrito, ¿ya?, sino que las mantenían precisamente. Y esos elementos son muy, muy claros ahí es muy interesante porque es muy claro verlo, digamos, bueno, no estoy diciendo que la Biblia es clara, estoy diciendo que es muy claro ver entre un texto y otro. Sí, aclaro enseguida para que vaya a decirlo. Es muy claro verlo entre un texto y otro. Y de hecho, en el curso de Génesis que estamos viendo, entre una idea de uno de los yavistas y otra idea de otro yavista, y notamos muchas veces el sacerdotal, por ejemplo, en el mismo texto bíblico del Génesis, diciendo algo, digamos, colocando un poco de una connotación más legal, más sacerdotal, ¿cierto?, más ritual de Dios, y al mismo tiempo pues vemos al yavista colocando un poquito más de humanidad a ese Dios, ¿cierto?, ese Dios que ve y dice, pues bueno, no me parece que esto esté pasando, pues bueno, yo me arrepiento de esto, ¿sí?, me arrepiento o veo esto, ya no volveré a exterminarlos, ¿cierto? Coloca esta pequeña humanidad, pero al mismo tiempo vemos a ese sacerdotal metiendo, y ambas tradiciones, tanto la que está allí, ¿cierto?, la que está allí marginal, porque hace parte de una escritura marginal de la voz populi, es decir, de la voz popular del pueblo, pero al mismo tiempo está la élite. Y ambas se encuentran ahí a pesar de sus propias contradicciones, que es el punto que quiero llegar. Ambas parecen contradecirse, ambas parecen chocar unas con otras, pero el texto, el redactor como tal, las mantiene, ¿ya? Mantiene una tradición y mantiene las otras allí juntas, y uno puede ver que uno dijo que no eran una pareja, sino que dijo que eran 7 parejas y puras nada más. O sea, y ve los dos relatos de los diluvios, ve los dos relatos de la creación, o sea, las mantienen precisamente, y ve las contradicciones, es decir, contradicciones porque son dos relatos totalmente diferentes. Eso ya implica un tema de, digamos, o por lo menos hace a un lado el tema de la inerrancia bíblica, ¿ya? De pensar que el texto bíblico es sobrenatural porque alguien vino y me dijo aquí al oído qué tenía exactamente que decir y cómo lo tenía que decir y cuál era el contenido que tenía que expresar, ¿ya? Entonces, me hago entender, yo creo que, digamos que la inerrancia realmente confunde confunde a la gente y mezcla, digamos, la exactitud formal que ellos piensan que tiene el texto, ¿cierto? Y la confunde con, digamos, con pensar que eso que dice el texto pues es veraz y punto, ¿ya? Confunde a la gente y se vuelve completamente inadecuada cuando estás de cara al texto. En la historia pues se pensó que frente a la inerrancia pues había 3 soluciones, ¿ya? 3 soluciones importantes. La primera es, digamos, contestar de forma alegórica, ¿no? Todo es espiritual, ¿ya? Todo tiene un sentido espiritual, y yo creo que esa ha sido, digamos, de una otra manera la respuesta que muchas veces los movimientos fundamentalistas han dado, ¿cierto? Esto tiene un contenido espiritual que termina en Jesús, ¿ya? Digamos que esa ha sido muchas veces la respuesta. La otra es expresar de una otra manera, pues, digamos, buscar respuestas apologéticas, ¿no? Este es un argumento ontológico, por ejemplo, ¿cierto? Buscar respuestas, digamos, apologéticas sin mirar el texto como tal.
Eso ha sido también una forma de, digamos, de solucionar los errores de la escritura. Y la otra, pues a lo último, es tratar de buscar como cierto concordismo. Y no sé si les ha pasado que la gente dice, bueno, la NASA confirmó que la Biblia tiene la razón. ¿Cierto? Entonces, este concordismo entre ciencia y Biblia, o no, la NASA descubrió el último pedazo del arca de Noé, ¿ya? Entonces, claro. ¿Ah? Sí, y así es que se ha solucionado de una otra manera el tema de la inerrancia dentro de los círculos fundamentalistas. El problema es que no quieren dejar de leer el texto de forma literal, ¿ya? No quieren ver el texto como una literatura, ¿ya? Ahí está. No quieren abandonar el literalismo bíblico, sino que pretenden alegorizar el texto, buscar las soluciones apologéticas a este, o simplemente siempre unir el tema de la Biblia, pues lo encontró la NASA en tal lado, o la NASA vino y, ¿cierto? Entonces, yo creo que debemos, ¿cierto?, abandonar, o sea, tener una disposición de verdad por abandonar de una otra manera la lectura literal de la Biblia, ¿ya? Ese es, digamos que es la cura contra el fundamentalismo, ¿ya? Es la cura de una otra manera contra, yo llamo, digamos, contra ver que la Biblia no tiene errores, ¿ya? Y ver que estamos ante una literatura y tratarla como tal. Lo que, digamos, me parece. No sé, ¿qué piensas tú? Mira, has dicho muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando tú mencionas esto de que el texto nos muestra en un par de líneas, en un par de versos, dos tradiciones que aparentemente son opuestas y sin embargo están ahí. Yo creo que eso es magnífico y que no hemos sabido apreciarlo como tal, porque nos está diciendo el texto bíblico que no hay una única manera de interpretar a Dios. No hay una única manera de acercarnos a Dios. Y la misma Biblia representa y encarna en ese sentido esta pluralidad, podríamos decir, esta diversidad que existe en este mundo que nosotros llamamos la fe cristiana o la fe judía, podrían decir también. Y sin embargo, nosotros utilizamos la Biblia, de nuevo, para decir esta es la verdad, esta es la forma y no hay más. Y el mismo texto nos encarga de darles una bofetada en la cara a los que dicen eso, porque se encuentran con estas contradicciones entre las distintas tradiciones. Entonces ahí hay un punto muy importante que debemos aprender a valorar y a promover, creo yo. Ahora, con respecto a todo lo otro, ¿cierto? Me parece que es importante que ya seamos plenamente conscientes. Quizás lo que voy a decir va a sonar obvio, pero no está de más. Es que la Biblia no fue escrita ni por una misma persona, ¿cierto? Ni por una o dos o por un grupo de personas reducidas, ni que se sentaron a escribirla, ni que fueron poseídas por Dios, ¿cierto? Ni que Dios les fue dictando, como tú bien decías, al oído lo que tenían que escribir, sino que los textos responden a una tremenda larga tradición de cientos de años en muchos casos. Que el texto bíblico es un texto precientífico, que por lo tanto va a representar la visión que los autores tenían sobre el mundo en esa época. Entonces no es raro que ellos piensen que la Tierra era un disco, ¿cierto? Y que no era redonda, aunque hoy en día hay otros que creen que tampoco es redonda, pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a respetar, cada uno es libre de creer lo que quiera, aunque sea un poco descabellada su creencia, pero les respetamos. Quitemos esas ideas del texto bíblico, ¿ya? Hay un tema importante que es lo de la inspiración, que suele ir de la mano con esto de la inerrancia. No sé tú, yo sí creo que Dios inspiró a los autores a escribir los textos,
¿Cómo funciona esa inspiración? Creo que es imposible saberlo. No creo sí en esa inspiración de una posesión ni del dictado palabra por palabra. Sí creo en esa inspiración como la entendemos nosotros hoy en día, por ejemplo, cuando un poeta escribe un poema de amor inspirado en su enamorado o en su enamorada. No es en este caso, por ejemplo, no es la otra persona la que escribe, ni la que le mueve la mano para escribir, pero sí es la que le inspira a escribir. Creo que es un poco por ahí donde va este camino de la inspiración en los autores. Y ojo, son los autores los inspirados a escribir. Por lo tanto, tenemos autores inspirados, no un texto inspirado. Mira, con respecto a lo de la inerrancia, que yo creo que ya está clarito nuestra postura al respecto, esta es una idea que ni siquiera es bíblica. O sea, a estos que defienden el literalismo bíblico y que todo tiene que ser sacado de la Biblia tal como aparece, ni siquiera esta idea de la inerrancia es bíblica. O sea, ellos se están disparando en los pies. Y con respecto a esta inspiración que es como el dictado de Dios, esa ni siquiera es una idea cristiana. Por ejemplo, los musulmanes sí creen que su texto es inspirado y ellos sí creen en la inspiración de un dictado, ¿cierto? Es Alá el que le dicta, es un ángel el que le dicta, ¿cierto?, a Mahoma todo lo que debe escribir, y es así como surge el Corán. Y sin embargo, algunos cristianos ahora toman prestado de ahí para decir que la Biblia también es inspirada en ese sentido. Y de nuevo, la Biblia nunca habla al respecto de que a eso se refiere con inspiración. Entonces, comienzan de nuevo estas contorsiones teológicas para tratar de defender lo indefendible. Entonces sí, yo creo que nos toca hacernos cargo de enfrentarnos al texto bíblico libre de estos mitos, porque al final, ¿qué buscan estas corrientes? Simplemente buscan promover su propia forma de entender el texto bíblico para beneficio de ellos. En otras palabras, es un sistema de control y de manipulación al resto de los creyentes, porque se sentirán que tienen un poco de poder, no lo sé. Las ansias de poder a veces no tienen mucha lógica en la humanidad, pero encuentran ahí una forma de controlar y de tener poder sobre otras personas. Pero la verdad es que yo no le veo mayor sentido a todas estas doctrinas de la inerrancia y de la inspiración como lo que acabo de explicar, así como que casi que Dios poseyó a los autores y les movió la mano para escribir lo que Él quería. Los textos bíblicos responden a historias, a acontecimientes que van suscitando la fe, que van despertando la fe, porque la fe existió antes que existieran los textos bíblicos. Es mucho posterior, es muy posterior, en el Antiguo Testamento sobre todo, la creación del texto en sí mismo. Pero antes de eso ya existía la fe de un pueblo hacia su deidad. Entonces, creo que ahí también tenemos una clave de lectura importante también. Muy bien, sí, Esteban, completamente de acuerdo. Bueno, hablar de inspiración, a eso que de hecho llamaste ahorita dictado, se le llama inspiración verbal, ¿ya? Es inspiración verbal. Es decir, claro, exactamente, pues tengo algo aquí que me habla, ¿cierto? Dios está hablándome ahí todo el tiempo y yo voy simplemente, digamos, tomando nota de lo que Dios me está diciendo. Pero digamos que eso contradice completamente, de hecho, la estructura, el contenido del texto bíblico, ¿ya? Lo contradice completamente. Y yo creo más, digamos, en una inspiración personal, ¿cierto? Y un poco más real, ¿ya? Una inspiración, como decir, Dios te pudo haber inspirado para escribir sobre ese tema, ¿ya? Para escribir sobre ese tema, ¿ya? Y digamos que, digamos, viste, observaste, escuchaste, ¿ya? Porque bueno, este es otro tema que tenemos que, digamos, que ampliar un poco más, que es el tema de la tradición, digamos, oral, ¿cierto? La tradición oral. Es decir, esta gente pues simplemente no pudo haber escuchado
directamente al oído lo que iba a escribir, porque técnicamente existe una tradición oral. Es decir, lo que ellos escribieron realmente venía de, digamos, de familia en familia, ¿ya? De abuelo en abuelo, de papá en papá. Venga, mijo, siéntese aquí, que yo le voy a explicar exactamente qué fue lo que nuestra familia creyó y, pues, técnicamente, aunque posiblemente mucha gente no lo pueda comprender, en algunas ocasiones esa tradición oral jugó al teléfono roto, ¿ya? Es decir, tú te sentabas y yo te contaba una historia, pero esa historia terminaba siendo completamente distinta, de hecho, a lo que otras tradiciones, digamos, decían, expresaban sobre... De hecho, yo estaba en este momento, ando leyendo un poquito sobre el Éxodo, ¿ya? Porque bueno, vamos a hablar un poquito del Éxodo más adelante, con un curso sobre el Éxodo, y pues era impresionante saber que una tradición decía que solamente habían sido 2 plagas, ¿ya? Otra tradición dijo que solamente habían sido 5 plagas. Nosotros las leemos completas y decimos que hay 9, ¿ya? O sea, luego juntamos todas y hay 9, pero cada tradición, digamos, cada tradición es una tradición oral en sí, ¿ya? Porque alguien se la contó. O sea, cada tradición que escribe o que redacta, al final, pues es técnicamente una tradición que escuchó oralmente de alguien o de su familia, digamos, esa historia, ¿ya? O ese relato, y terminó escribiéndolo. Entonces, este viene y escribe, y este lee lo que el otro escribió y escribe encima. Entonces, eso es lo que técnicamente pues tenemos, y tenemos como resultado llamado Biblia, ¿ya? El redactor al final pues no quiso quitar ninguna tradición y terminó esto que llamamos Biblia. Entonces yo creo en esa inspiración personal, ¿cierto? Esa inspiración me inspiró a escribir esto. Yo escuché de mi familia esto y eso me inspiró a poder, digamos, hablar de esta tradición, porque es lo que nuestros pueblos o posiblemente nuestros antepasados escucharon, vivieron, experimentaron, ¿ya? Y eso le cambia todo el sentido al tema de inspiración, porque no es un dictado, ya inmediatamente... digamos, hay un ciclo para llegar a ser un texto, digamos, un texto final. Hecho, hecho, tradición oral y tradición escrita, ¿ya? Y bueno, al final el tema de canonización, que bueno, ese es mucho más largo y no sé si vamos a alcanzar hasta el momento, pero es eso, ¿ya? Y dice el profesor Sebastián, y te caes de la silla cuando te das cuenta que no eran plagas sino signos. Claro. Ya, no voy a ahondar, no vamos a ahondar, pero sí, o sea, es esa idea, como uno va poco a poco dándose cuenta de, digamos, de cómo es la composición exacta de estos textos bíblicos, y nos vamos a dar cuenta que cumple ese proceso y que la inspiración no es un dictado, no es simplemente... digamos, soy una pluma de Dios o algo por el estilo, porque le quita completamente su humanidad y de una u otra manera pues le quita el sentido exactamente al texto, ¿ya? A la composición del texto mismo. Hay una realidad detrás del texto, ¿cierto? Que no se puede negar, que no podemos, digamos, obviar y que es necesario tener en cuenta para poder comprender de una u otra manera ese mismo texto. El contexto del autor, es necesario entender la realidad en la que el autor de una u otra manera pues se desempeña, al mismo tiempo darnos cuenta de esas preocupaciones teológicas o religiosas en las que, digamos, cada autor vivió y experimentó, ¿ya? O esas tradiciones o, digamos, esos problemas teológicos y religiosos que venían cargando poco a poco esas tradiciones. Entonces hay que reconocer exactamente la humanidad de estas personas para darle un poco más de sentido exactamente al texto mismo, ¿ya? Sin contar, de hecho, que el género literario como tal de cada texto. Es decir, yo no puedo venir y leer algo que es poesía como si fuese una historia real, ¿ya? O no puedo venir y leer
digamos, no sé, digamos, una historia, una mitología. novela. ¿Ah? Mitología. Una mitología como si fuese completamente histórico, ¿ya? Y eso es Claro. eso es lo que de una u otra manera, pues, los discursos que hablan acerca de la inerrancia bíblica, pues han construido, han leído de una u otra manera, pues, mal la literatura bíblica, ¿ya? De una u otra manera, ¿no? Claro. Es un error pensar que los textos bíblicos nos quieren narrar hechos históricos como hoy nosotros entendemos la historia. Claro. El propósito, como tú bien decías, es distinto, y con esto de la inspiración, como tú la interpretabas, yo solamente le agregaría que más que una inspiración individual, es una inspiración comunitaria. Muy bien. Y es esta comunidad que va viendo en su propia historia, en sus propias experiencias, en sus propios contextos, va viendo cómo Dios va obrando en favor de ellos. Y eso yo creo que es maravilloso, porque la inspiración, como la entendemos hoy, está más relacionada con una presencia activa de Dios en el seno de su pueblo. Y es un Dios que actúa en la historia de su pueblo y en favor de su pueblo. Por ejemplo, más allá de que si ocurrió o no el éxodo, como sale y aparece narrado en el texto bíblico, lo que los autores querían comunicar y tratar de comunicar para expresar su fe es que ellos tenían un Dios que actuaba en favor de su libertad. Ya después ellos agregaban seguramente algunos adornos, ¿cierto?, a la historia para darle mayor énfasis al mensaje que ellos querían entregar, que era que ellos tienen un Dios que los libera. Pero si nosotros nos detenemos y leemos como que si fuera todo historia, empezamos con preguntas que nos van a ir desviando del sentido original del mensaje bíblico, que es el que suscita la fe. Porque empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo es posible lo de las plagas? ¿Por qué Dios es tan malvado que mata a los primogénitos? ¿Cómo es posible que se haya abierto el mar? Y caemos en ese tipo de preguntas que no nos llevan a ninguna parte. ¿Y por qué no nos llevan a ninguna parte? Porque no es el propósito o la razón de ser de esos textos. La razón de ser de esos textos es que podamos ver la fe de un pueblo, porque la Biblia no es la historia de Israel, el Antiguo Testamento, sino que es la historia de la fe de un pueblo. Así es. Hacia su divinidad. Muy bien, Esteban. Sí, bueno, creo que yo creo que hasta aquí tenemos muy claro algunos temas que son importantes, como el tema de la inerrancia, como el tema de la inspiración. No sé cuánto tiempo llevamos ya. Llevamos casi 42 minutos. Como el tiempo fue casi que volando. Y bueno, no sé, creo que nos queda algún tema en especial. No sé si quieras tocar algún tema en especial. Yo creo que habíamos conversado, la idea era hacer como un poco, tocar algunas ideas como esenciales, dejar algunas cosas en el aire para poder ir, quizás en el futuro, ir desarrollándolas. Y creo que sería bueno si leemos alguna pregunta o comentario de los auditores por allí que han estado acompañándonos. Bueno, escriban preguntas si tienen. Sí, bueno, hay bastante comentarios, digamos, para los de Abner no hay que considerarlos porque Abner son muy poco serios. Pero bueno, hay una pregunta que me llama mucho la atención. Dice, ¿en qué se basan algunas denominaciones para darle una interpretación literal a la Biblia? Pregunta por acá Alexa. Y también, Abner se puso serio y digamos que nos hizo una pregunta. Dice, si la Biblia está ligada a estas cosmovisiones tan particulares, ¿hacemos mal en usarlas para vindicar causas progresistas? Pregunta seria. A ver, sí, demasiado seria. No. La primera pregunta, ¿cómo era? Que decía de las
Sí, digamos ¿En qué se basan las como tal. denominaciones? Sí, correcto. ¿En qué se basan las denominaciones? Bueno, yo dije algo y creo que esto de las lecturas literalistas tienen una directa intencionalidad de manipular y controlar, De porque poder, ojo, de poder. ese literalismo que ellos promueven es a conveniencia, porque ellos no son literalistas con todo el texto bíblico, sino solamente con aquellos textos que les convienen, porque el resto no hay que entrar ahí en detalle. Sí, los textos que no les convienen, por ejemplo, entonces sí son alegóricos, ¿ya? Los textos que no les convienen, claro, no, esto claro, es más espiritual, ¿cierto? O no, esto quizá concuerda con tal, y comienzan a buscar ciertas formas de, digamos, de mantener el poder, porque esto es un tema de poder, ¿ya? Exacto. O sea, por ejemplo, los sectores más conservadores, ¿cierto? Y la iglesia que está más ligada al conservadurismo, tanto religioso como político, nunca va a leer tan literal a los profetas, por ejemplo. ¿Cierto? Correcto. Porque claramente si van a ser literales, ahí no pueden ser tan conservadores políticamente hablando o socialmente hablando. Con respecto a la pregunta de Abner, ¿cuál era? Dice, si la Biblia está ligada a esas cosmovisiones tan particulares, hacemos mal en usarla para vindicar causas progresistas. Dice, mira, yo justo pensaba un poco en eso cuando tú hablabas de cómo a lo largo de la historia las distintas tradiciones iban reinterpretando muchos acontecimientos y muchos relatos. Muy bien. Entonces, si los mismos autores iban reinterpretando los textos, ¿por qué nosotros no? Y creo que eso debemos hacerlo. A lo que llamamos como revelación progresiva, ¿no? Exacto. Y es lo que también el Evangelio nos dice, que debemos estar atentos a las señales de los tiempos. Pero también hay que ser cuidadosos, no decir la Biblia dice esto con respecto a esto, sino que es una interpretación que nosotros hacemos con nuestra mirada del siglo XXI. Sí, correcto. No, digamos que, por lo menos, hay textos donde nosotros podemos reinterpretar, ¿cierto? O releer, digámoslo así, para un tema, digamos, feminista, ¿ya? Lo que hablamos en algunas clases, pero digamos que técnicamente, pues esta persona en ese tiempo, pues no es que tuviese una idea feminista de, digamos... Claro, que son todos temas anacrónicos. Correcto, temas anacrónicos. Correcto. Entonces, claro, hay que hacer la distinción entre, no es que el texto hable en favor del feminismo, pero sí podemos nosotros encontrar ciertos valores o principios que nos permitan, por ejemplo, apoyar algunas causas de agendas progresistas, conservadoras, etc. Muy bien. De ahí entramos de nuevo a esta variedad que hablábamos, que existe tanto en el texto bíblico como en la cristiandad. Así es. Por más de 2000 años. Mira, yo quiero rescatar el tema, lo que dije hace poco, diciendo que en la misma Biblia existe, digamos, la historia deuteronomista, que es la historia deuteronomista llega desde Deuteronomio como tal hasta Josué y un poquito más, ¿cierto? Y ella mantiene que todo el que haga mal, pues le va mal, y todo el que haga bien, le va bien. Pero, perdón, nos vamos a enfrentar justo con el texto, el escrito de Job, ¿ya? La novela de Job. Y que de hecho yo saqué hace poco también, y Abner me estaba diciendo que también tenía algo acerca de eso. Y nos vamos a enfrentar con Job. Job precisamente está diciendo, pues Job todo lo hace bien, ¿ya? Todo es un hombre justo y perfecto, en otras palabras, era lo que decía, pero le va mal, ¿ya? Y exacto. Obviamente esa voz populi, exactamente esa voz popular, esa literatura popular que la gente enfrenta, porque bueno, la historia autonomista habla para aquellas élites, ¿cierto? Aquellas élites, no, si tú no obedeces la ley, pues te va a ir mal, ¿ya? Obviamente para mantener el poder. Pero dentro de la misma Biblia, pues vamos a encontrar a Job y otros textos más, ¿ya? Que van a ser, digamos, textos, no sé si llamarlos
subversivos, no sé si llamarlos así, pero digamos que van a estar por debajo subversar, ¿ya? Van a subversar exactamente lo que ya en la misma Biblia, que ahí tenemos todo el texto, ya era parte de lo, digamos, de lo normativo, ¿ya? De las doctrinas o ideas o pensamientos normativos. Entonces, yo quisiera rescatar eso. Me parece que digamos, esa distinción entre la voz populi y lo normativo, lo oficial, lo que hacía que todo el mundo pensara que David era perfecto, que era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿ya? ¿Ya? Entonces, digamos que ahí mismo podemos ver en el texto esos elementos que me parecen muy interesantes. Claro, pero fíjate que con respecto a eso que tú estás diciendo, hay una concepción anterior a eso de la responsabilidad individual. Si tú obras bien, te va a ir bien; si tú obras mal, te va a ir mal. Porque anteriormente la creencia en el Éxodo es esto de que si a ti te va bien, es probablemente porque tus antepasados obraron bien, que es la responsabilidad colectiva. Y todo esto va en clara dirección de esta pregunta tan existencialista que hasta el día de hoy no hemos podido responder: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué a los malos les va bien y a los buenos les va mal? ¿Cierto? Entonces, claro, en el Éxodo encontramos esta visión de la responsabilidad compartida o colectiva. Si me va bien, es porque mis padres algo bueno hicieron, o mis antepasados, ¿cierto? Muy bien. Y si me va mal, es porque algo mal hicieron. Después viene el cambio, en Ezequiel, si no me equivoco, donde dice, bueno, antes se creía esto, ahora no. Cada uno va a morir por su pecado. Por su propio pecado. Después viene Job. Muy bien. Después viene Job, que nos dice, no, lo bueno y lo malo vienen de Dios. Entonces, vas viendo cómo los mismos autores van tratando de responder a una misma pregunta y la responden de manera distinta con respecto a sus propias comprensiones que ellos y revelaciones que pueden ir teniendo. ¿Cómo logran ver estas personas una unidad literaria cuando hay una impresionante diversidad literaria en el texto? Aparte de la diversidad de autoría, pues hay una diversidad literaria, una diversidad de temas y de pensamientos, a veces en una sola línea, ¿cierto? A mí me parece muy interesante. Claro, que es como, por ejemplo, hablar del modelo de familia de la Biblia. ¿A qué te refieres con eso? A la familia de Abraham, que tenía hijos con la esclava. Ese es el modelo de familia de la Biblia. Que vendió a Moisés. Bueno, sí, que vendió de una otra manera a su esposa Sara para que no lo mataran con el faraón, ¿cierto? Y dijo, no, pásate por mi hermana porque si no, pues me matan aquí. Y luego, pues nada, terminó rico, hacendado, se fue con mucho dinero, ¿cierto? Y con la esposa. Claro. Entonces, o vamos a ver la familia como, no sé, donde el hombre podía tener muchas esposas. Ese es el modelo bíblico de familia. Entonces, cuando queremos decir que el texto nos dice algo tan claro y es tan sin ninguna duda, es caer en una ceguera que simplemente aquellos que la promueven es para controlar y tener poder sobre el resto, nada más. Muy bien. Bueno, hay otras cositas más que tocar, pero ya una hora, no sé si hay más preguntas. Siempre hemos tenido como 20 y pico de personas, casi llegando a los 30. Pero bueno, no sé si hay más preguntas, si la gente que está aquí tiene preguntas. Vivi dice, ¿acaso prosenitismo? Claro. Y está en la Biblia, ¿no? Y está en la Biblia. y no hablamos de Lot con las hijas, y no hablamos de, bueno, en fin. No. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de verdad por estar aquí, Esteban. Muchísimas gracias a todos y a todas que se han dado cita en este espacio. Bueno, espero que esto quede grabado aquí. Ya ahorita va a ser una hora y creo que hay que cerrar de todos modos. Quiero invitarlos porque creo que vamos a hacer otros espacios con Esteban, que yo sé que va a ser una cosa muy genial, Esteban. Espero que de verdad me digas que sí. ¿Ya? Seguro, sí. Bueno, perfecto.
Y bueno, nada, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a todos. Si quieres verlo, por favor, va a quedar aquí. Nos vemos. Cuídense mucho, gente. Nos vemos, Esteban. Un saludo a tu familia. A todos. Gracias a los que estuvieron, a los que se quedaron hasta el final. Y bueno, gracias a ti por la invitación y esperamos que se repita. Y en los mismos comentarios después de este video, si hay temas que les quedaron dando vuelta o preguntas, escríbanlas para que podamos ir tratándolas en el futuro. Así es. Ok. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Quiero agradecerte por haber tomado este tiempo para escucharme. De verdad, muchas gracias por haber venido a este espacio, este podcast, Perspectivas de la Fe. Quiero tomar este momento para que puedas seguirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerda que aparecemos como Perspectivas Fe en Instagram y Adolfo Céspedes _M. Pues en Facebook, Perspectivas de la Fe o Adolfo Céspedes Maestre. Y en YouTube también subimos, por si te interesa, en YouTube también nuestro canal Adolfo Céspedes, Perspectivas de la Fe. Muy bien, gracias por todo, hasta la próxima.